Buenos días, bienvenidos al devocional correspondiente al día de hoy. Hagamos una recapitulación para luego poder comprender y disfrutar lo que el Rey y Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Hagamos una síntesis del capítulo 3. Mis hermanos, en los tiempos que gobernaba el rey Asuero, Amán, uno de los príncipes de la corte del rey, y quiso honrar a Amán de una manera especial, colocándolo en primer lugar entre todos los ministros que estaban con él en su corte. Esta categoría, por orden del rey Asuero, todos los integrantes de la Guardia Real se tenían que inclinar y arrodillarse ante Amán. Entre ellos estaba Mardoqueo, padre adoptivo de la reina Esther y esposa del rey Asuero. Mardoqueo estaba en la puerta del palacio del rey, pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba al ver pasar ni delante de él, de Amán. Mis hermanos, esto enojaba muchísimo a Amán, pero ya él sabía que Mardoqueo era judío. Desde allí no le pareció vengarse solo de Mardoqueo, lo tuvo en poco. Poner mano solo a él. Creyó mejor vengarse, aniquilando junto con él a todos los judíos que habían en el imperio del rey Asuero. Vemos a Amán en acción, en conspiración contra los judíos. Pero antes vamos a conocer qué es Pur. Esto es lo que significa la suerte. Amán manda a echar la suerte y salió el mes 12º, el mes 12, el mes de septiembre, que viene siendo el mes de Adar. Recuerden, mis amados, que en el mes de septiembre para los judíos, ellos celebran el nuevo año. Recuerden también que para ellos el día empieza a las 6 de la tarde y termina al otro día de las 6 de la tarde. En cambio, en el calendario gregoriano, el día termina a las 12 de la noche. Y por supuesto, el año termina a las 12 y empieza el nuevo año a las 12:01 en el mes de diciembre. Entonces nos damos cuenta que en este mes 12º, o sea que es el mes de septiembre, que viene siendo el mes de Adar, escrito en Esther 3:24. En este periodo se celebra una fiesta muy importante llamada el Purim, porque Amán, enemigo de todos los judíos, había ideado y planificado destruirlos, consumirlos y acabar con ellos. Esther 3, del 6 al 7.
Ahora en Esther 3 del 8 al 9, por supuesto, él logró la aprobación del rey, mintiéndole, diciéndole que este pueblo tenían leyes diferentes de los demás otros pueblos, que no guardaban las leyes del rey. Así consiguió la aprobación del rey para ejecutar la destrucción de los judíos en las 27 provincias del rey Asuero. En Esther 4:3 vemos que en cada una de las provincias y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, tristeza, o sea, silicio y ceniza era la cama de muchos de los judíos a causa del decreto escuchado y leído. En Esther 9 del 1 al 3 sucedió todo lo contrario. Leemos Esther 9 del 1 al 3 y dice así: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento de la ley del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Y vemos en el 16 y 17 del mismo capítulo, dice así: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron cada día un banquete y de alegría. Nos damos cuenta cómo en este capítulo y en estos versículos los judíos se defienden, ¿verdad? También vemos cómo reposan de sus enemigos, saliendo victoriosos. Entonces Mardoqueo escribió cartas a los judíos para que hicieran celebración, validado y escrito y firmado por la reina Esther, como está escrito en Esther 9:22. Y este es el versículo lema de este devocional. Como los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciese en días de banquetes y de gozo, y para enviar porciones a cada uno de sus vecinos, y dádivas, o sea, regalos, donaciones a los pobres. Mis hermanos, vemos aquí a los judíos celebrando su libertad y su victoria.
Quisiera terminar, ¿verdad?, resaltando la observación de esta fiesta judía. Es una declaración pública de la verdad de las escrituras del Antiguo Testamento. Y a medida que las escrituras del Antiguo Testamento son verdaderas, porque vemos que el Mesías esperado por los judíos ha llegado hace mucho tiempo, y nadie más que Jesús de Nazaret es el Mesías. Confirmado en Isaías 9:6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos confirmado también en Juan 1:41. Escrito está, y dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. En Juan 4:25 al 26 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: mujer, yo soy el que habla contigo. Nos damos cuenta que en esta celebración fue decretada por la autoridad establecida, que era Esther como reina y Mardoqueo como principal, como ministro principal del rey Asuero. Sin embargo, se hizo por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Se llamaba y se llama la fiesta de Purim, que es una palabra persa. El nombre de esta celebración es recordar la omnipotencia de Dios, el poder sobre todas las cosas, el Todopoderoso. Es resaltar la omnipresencia de Dios, que está en todas partes iguales y en todas partes al mismo tiempo. La omnisciencia de Dios, que lo sabe todo, y el omnímodo de Dios, que son las multiformas de Dios hacer todas las cosas. Proclamamos y establecemos que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, esta enseñanza y esta reflexión llegue a nosotros, primeramente entre a nuestro espíritu y se establezca en nuestra mente, en nuestros corazones, y se haga carne. Vemos, mis hermanos, como aún los judíos celebran la fiesta, las celebraciones a su Dios Todopoderoso. Y así, de esa misma manera, nos damos cuenta que celebrando esas fiestas fue cuando el enemigo se levantó contra ellos, que fue Amán. Y lo podemos ver en la vida real ahora, sucediendo lo mismo. Vemos el Amán que se levantó hace muchos años contra los judíos. Se ha levantado nuevamente y se sigue levantando, utilizando a los habitantes de las naciones en contra del pueblo de Dios para acabarlo, para exterminarlo, para hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, como es su lema. No reconocen a la nación Israel como pueblo de Dios y no la reconocen como nación. Por eso nos toca a nosotros a orar para que se le revele al pueblo judío el Mesías, que ya vino y está entre nosotros y viene por segunda vez.
También declaramos que se le revela a las naciones que se han levantado contra el pueblo de Israel. Así como Amán se levantó y cayó, y aún muerto, el plan de exterminación y de destrucción contra los judíos seguía. Pero Dios utilizó al rey Asuero, que en ese momento representaba la autoridad, y Dios lo utilizó para delegar esta responsabilidad en Mardoqueo en defensa de los judíos. Y vemos la intervención y el propósito de Dios que se cumple en Esther, una mujer judía, una mujer sencilla, humilde, pero no utilizó su belleza ni la influencia que tenía, ni los lujos que había en el palacio del rey. Ella se basó en el propósito que tenía que cumplir para salvar a su pueblo. Y lo hizo con la dirección de Dios, con el temor de Dios y con la responsabilidad y la autoridad que el Señor le había delegado como reina y soberana de los judíos. Declaramos en el nombre del Señor Jesús que nos deleitamos en esta enseñanza. Por eso les bendigo, les abrazo y hasta la próxima.